San Lucas capítulo 18, versículo desde 18. San Lucas capítulo 18, versículo 18. Si lo tienen, voy a leer. Desde el versículo 18 al 30. Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no hayas de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. En nuestra vida de fe, nosotros a veces sentimos muy difíciles llevar la vida de fe. No solamente llevar la vida de fe hasta el tema de la salvación. Muchas personas piensan que el ser salvo es muy difícil. Luego que yo recibí la salvación, cuando lo conté en la casa a mis padres, especialmente mi padre, mi papá, se preocupó. Entonces mis padres cuando eran jóvenes, algunos tiempos, sí tuvieron interés en algunas religiones, hasta el cristianismo. Incluso mi madre sabía algunos himnos cristianos y cantaba. Mi padre también seguramente es así. Yo empecé a congregarme, pero mi iglesia estaba un poco lejos de mi casa, en el bus, en el microbús, unos 50 minutos del viaje. Entonces, al lado de mi casa era la casa pastoral de un pastor, y al lado de la casa pastoral había una iglesia presbiteriana. Y cuando yo era más joven, en algún tiempo a donde yo me había congregado, mi padre me surgió y me dijo: ¿y por qué tú no te congregas a la iglesia que al lado de la casa? No se necesita gastar dinero, ni 5 minutos al salirme del portón de mi casa, 1 o 2 minutos, porque la casa pastoral de aquella iglesia presbiteriana compartía la pared con nuestra casa. Aquí 1 o 2 minutos ya estás. ¿Por qué tú te vas hasta muy lejos? Yo dije: papá, yo cuando era más joven me congregaba en esa iglesia. Pero papá, no todas las iglesias son iguales. Mi papá no me entendió. Todas las iglesias no son iguales.
no cree en un solo mismo Dios, sentí un poco difícil de darle a entender. Cuán bueno sería si todas las iglesias que existen en este mundo fueran iglesias que aún comparte el mismo evangelio del siglo I que Jesús encomendó a sus apóstoles y los apóstoles compartían. Pero lastimosamente no es así. El evangelio moderno. ¿Por qué lo digo el evangelio moderno? Un evangelio que tiene mayor aceptación de este siglo es bastante distinto que el evangelio original que está escrito en la Biblia. Hoy en día hasta ya muchos cristianos, hasta gente seculares, critican contra la doctrina de la prosperidad. La prosperidad, si tú crees en el Señor, tu alma será salvo, tu cuerpo, hasta tu negocio, tu vida. Habla de múltiples salvaciones, triple salvación del espíritu, salvación del cuerpo, salvación de la vida. Suena excelente en el oído de algunas personas. Por ejemplo, la iglesia Pentecostés, Asamblea de Dios, originalmente son de la misma denominación y la Asamblea de Dios se derivó de la iglesia Pentecostés. Hoy en día, estas líneas son más populares, tienen más aceptaciones en algunos continentes. Pero vamos a pensar una enseñanza que enseña a la gente, si tú crees en Jesús, tu alma, o sea, tu espíritu, será salvo. Si tu espíritu se reconcilia con Dios, no tiene por qué Dios no bendice a tu cuerpo. Tu cuerpo será salvo de diferentes males de las enfermedades. Si tú realmente estás reconciliado con Dios, la salvación de alma, la salvación del cuerpo, no tiene por qué Dios no bendice a tu economía, a tu carrera. Se oye excelente en el oído de las personas que buscan el éxito, la comodidad, la prosperidad en este mundo. ¿Quién no fascinaría por esta enseñanza? Le daría gusto de congregarse a aquella iglesia. En Corea también, en la década 70 inició Asamblea de Dios encabezado por el difunto pastor Yong Gi-cho. Toda la nación coreana se encontraba después de la guerra de península del Corea, todo el país se volvió en ceniza. Y era uno del países más pobres del mundo. Entonces la ganancia anual de un surcoreano era como $65. Era considerado un país más pobre del mundo entero. Imagínense, en aquel tiempo la enseñanza agarró el impacto que al pueblo, si tú crees en Jesucristo, tu alma será salva. Si tu alma recibe la salvación, no tiene por qué Dios no te dé la sanidad, o sea, la salvación corporal del cuerpo. Entonces, y Dios no tiene por qué no bendecirá a tu negocio, a tu vida. Entonces, esta enseñanza agarró la fuerza, llegó a ser un boom, empezó a crecer de la manera explosiva. Entonces, la Asamblea de Dios, encabezada por Pastor Yong Gi-cho, en 1, 2, 3 décadas, llegó a ser la iglesia considerada la más grande de la nación Corea en aquel tiempo en todo el mundo. Cientos, miles de miembros. Yo actualmente
la Iglesia Asamblea de Dios de Pasulonggicho en Corea, la suma total de miembros, ¿cuántos serían? No sé muy bien, pero por lo menos 1 o 2 décadas atrás, 500,000 miembros se reunían. Una iglesia, imagínense, de 300,000, 500,000 de miembros. Entonces su templo, o sea, la instalación era estilo de coliseo, un coliseo como un coliseo deportivo enorme, enorme. Entonces, cantidad de ofrenda que cada domingo se ingresaban, por lo tanto, en un sitio de la instalación había máquina automática, de cajera automáticas de diferentes bancos. Entonces los miembros ya no ofrendaban más en un mueble de la caja, una urna de ofrenda, sino directo en la caja automática. Entonces domingo en la tarde de diferentes bancos llegaba camioneta blindada del banco para llevar cantidades de dinero. Pero ¿qué pasa en la actualidad? El crecimiento de la denominación Asamblea de Dios en Corea paró. No solamente paró, se está retrocediendo, se está reduciendo en gran manera. Porque la economía se desarrolló en gran manera, ya a la gente no hace ningún efecto esa enseñanza. Si tú crees en Jesús, será salva tu alma y tu cuerpo y tu vida. Y la gente que dice, no la necesito, sin Dios, sin tu iglesia, vivimos muy bien. Entonces la ganancia anual de un surcoreano hace tiempo atrás superó más de $25,000. Entonces cada mes el sueldo mínimo es muy, muy fuerte. ¿Y qué pasa? Nosotros ya no necesitamos esa iglesia, no necesitamos esa enseñanza. Sin Dios vivimos muy bien. Gente cada vez más se vuelve más fría, o sea, razonable. En Europa, la línea de Asamblea de Dios no tiene impactos, porque los europeos tienen muy buena economía, tienen mente muy fría. Entonces muchas emociones, sentimientos, no les hacen algún efecto. Nosotros no queremos tantos, espectáculos, show en la iglesia. No queremos, sino enseñanza lógica, enseñanza bíblica nosotros queremos. Hace años atrás, yo me fui a Europa para dar la gira del CLF. Los misioneros de nuestra misión, quienes trabajan en diferentes países de Europa, y vinieron. Y en el primer día ellos me sorprendieron. ¿Por qué vinieron ustedes? Yo solo pensaba que el misionero de España, Portugal, porque la gira al principio era así, ellos iban a estar conmigo. Tal vez el pastor Young Shin-oh, quien tiene cargo del pastor delegado de nuestra misión en el continente de Europa, tal vez él por su cargo. Pero vinieron varios misioneros. Me sorprendieron y dije, ¿por qué vinieron? A nosotros vinimos a aprender de su persona, cómo usted da gira del Congreso de Líderes Cristianos. Entonces los misioneros, la sede fue la iglesia Betel. La iglesia Betel es una de las iglesias considerada más grande de Madrid, de España. De su instalación, no me acuerdo exactamente, para 800, tal vez 900 personas. Ya que hace tiempos atrás he escuchado la información, está un poco borrosa. El pastor presidente de Confraternidad Religiosa de España, incluye a esa iglesia católica. Él me dijo, su nombre Blasquez, Pastor Blasquez, me dijo, pastor,
solo 1% de población en España profesan fe cristiana. Solo entre un 1%, la mayoría son migrantes latinos. Los mismos españoles son muy, muy pocos. Y también ahí yo descubrí, y por la explicación de él, el movimiento de la Reforma nunca llegó a España, porque en el tiempo de la Reforma religiosa, el rey, o sea, los reyes españoles bloquearon muy bien la frontera para que aquel movimiento no pudiera introducirse al país. Entonces, la enseñanza del cristianismo evangélico, muy pocos años atrás, apenas llegó a España. Pues en España, cuando predica, en la calle quiere predicar, la gente cuando tú dices, quiero compartir contigo la Biblia, no quiere. Para ellos, un predicador considera como católico, ya estamos hartos de la iglesia, hartos del cristianismo. Para que un español te escuche, me dijo, tienes que explicar muy bien, tú no eres parte de la iglesia católica, sino del cristianismo evangélico de la Reforma. Quizás entonces te pueda prestar un poco de su oído. A ver, ¿qué me dices tú? ¿Qué diferencia hay? Pero simplemente si quieres predicar, te considera como católico. Luego te rechaza. No. Ya estamos hartos. Porque la España durante muchos siglos ha sido, considerada como la mano derecha de la Iglesia católica, defensora del catolicismo. Pues la gente no te identifica, no te diferencia qué es evangélico, qué es católico. Todos los que quieren compartir considera como católico. Los misioneros en el primer día de la gira de CLP en Madrid quería aplicar algunos juegos del desarrollo del intelecto, una forma de aplaudir juego muy, muy interesante. Todos los ministros quienes me han acompañado lo vieron, me avisaron, pastor, los misioneros de Europa en el programa de CLP quiere aplicar juegos del desarrollo de intelectos, juego de aplauso, algún tipo de juegos. Nosotros dijimos, no, eso no sirve. Los pastores no se interesan. Los pastores quieren escuchar la palabra de Dios. Los misioneros dijeron, no, ustedes no conocen muy bien a los europeos. Si no fusiona con algunos juegos muy interesantes, no se interesan, se van. ¿Qué hacemos? Yo dije, déjenlos, son anfitriones. Déjenlo. Si quiere hacer juego, adelante. A mí no me molesta, yo voy a seguir con mi ritmo. Que dejen que hagan algunos juegos. Inició CLP. Ellos escucharon mi primera sesión. Cuando vieron que cómo yo impartía la enseñanza, ellos observaron la reacción pública. El público empezó a empaparse de la enseñanza. Luego ellos mismos quitaron juegos del desarrollo del intelecto, nunca más aplicaron. Entonces ellos me escuchaban, tenían una opinión, una idea muy fija, los europeos no se interesan. No se interesan de la palabra de Dios, pero el resultado fue muy, muy distinto. Cuando empecé a exponer el Evangelio ordenadamente, abriendo la Biblia
capítulo y capítulo comprobándose. Todo el mundo con mayor atención me oía. Después de 2, 3 días, unos misioneros de Europa me dijeron: pastor, su estilo, cómo usted expone las enseñanzas, es el estilo ideal que los europeos buscan. Enseñanza lógica, enseñanza razonable, enseñanza bíblica, enseñanza pasada de capítulo y versículo, cita bíblica y perfecta coherencia y concordancias. Mientras tanto que el nivel intelectual del pueblo no esté tan desarrollado, le gusta un culto de más espectáculo, más sentimentalismo, emocionalismo. Pero cuando se desarrolla su capacidad intelectual de la literatura, ya no se interesa. Porque fácilmente puede distinguir, es un show, es un espectáculo. Quiere llegar a nuestro sentimiento, quiere llegar a nuestra emoción. ¿Acaso estamos en un concierto secular? ¿O es un concierto cristiano? ¿Es un concierto secular? ¿Cómo es un concierto secular? De pura emoción, puro sentimiento. La gente se conmueve, se siente gozoso, emocionado por tantas emociones y sentimientos. Y cuando termina el concierto, con el cierre del concierto, su pasión se apaga. De la misma manera, entonces nosotros estamos en un siglo bastante difícil, porque la gente tiene una expectación, tiene su propia espera un evento o una organización que toque a sus sentimientos y emociones. Para mí fue bastante difícil, papá. Lastimosamente, no todas las iglesias son iguales. Mi padre no me entendía. ¿Todas las iglesias no son iguales? No todas las iglesias hablan de una sola Biblia. Sí usamos una sola Biblia. Pero papá, no todas las iglesias anuncian el evangelio no adulterado de alguna idea humana. No me comprendió. Un día, cuando me regresé del culto, mi papá me estaba esperando. Hoy yo hablé con el pastor de la iglesia vecina. Y cuando le comenté lo que tú me dijiste, él se demostró su preocupación. Estoy muy preocupado por su hijo. No puedes dejar de congregarte a tu iglesia, está muy lejos. Además, tú eres adolescente, estudiante. Y gasta mucho dinero y tiempos. Y llega muy tarde a la casa. Yo continuaba. Pasando unos días, mi padre otra vez me estaba esperando. Hoy yo me encontré con mi amigo fulano. ¿Te recuerdas de fulano, mi amigo? Eres mano derecha de un sacerdote de tal capilla de mi ciudad. Casi eres un sacerdote. Yo hablé de ti. Él se preocupó y me dijo: amigo, el ser salvo, no como tu hijo dice, es fácil, sino solo algunas personas, muy poco porcentaje de las personas de la humanidad puede alcanzar a la salvación. La salvación así no se puede recibir. Él dijo: cualquiera no puede ser salvo. El ser salvo es difícil. No como tú dices, es fácil, por gracia, por la fe. No es así. Pero papá, no es así. Según la Biblia, dice así, dice así. Cuando yo quería compartir, cállate, me dijo. Tal vez en tu iglesia tú puedes compartir,
Pero mientras tantos que tú te encuentras bajo el techo de mi casa, eres mi hijo. ¿Me quieres enseñar? Cállate. A mí me costaba mucho trabajo. Un día mi padre invitó a una de mi tía, una de su hermana mayor. Ella me estaba esperando. A ver, sobrino, siéntate. Yo he escuchado que tú hoy en día estás metido en una iglesia. Luego ella empezó a tomar el tema de la familia. Nuestra familia de apellido Shin, de Yongsan, lugar del origen. Entonces, así se distingue su apellido de dónde proviene. Nuestra familia de apellido Shin de Yongsan, tradicionalmente somos budistas. Tú no puedes traicionar a la familia. Nuestra religión es el budismo. ¿Cómo puede traicionar? ¿Tú quieres traicionar a nuestra familia? Al principio, por el respeto, tuve que escuchar su prédica. Entonces, continuaba, hablaba de la familia, el honor de la familia. Pero me fastidiaba su manera de hablar. Finalmente tuve que interrumpirlos. Con todo mi respeto, mi tía me permite hablar. A ver, tía, no es así. Luego, cuando empecé a hablar de la Biblia, cállate, mal educada. ¿Cómo siendo un jovencito a tu tía tú puedes contradecir? Pero no estoy faltando el respeto, sino estoy aclarando qué es lo que yo creo. Era muy difícil. Muy, muy difícil. Entonces nosotros podemos ver la gente sin querer está influenciada por una influencia diabólica. Ya tiene establecido un concepto o un prejuicio sobre la salvación. Vamos a pensar sobre los santos, San Pedro, San Pablo, San Tomás. Aquellos personajes en sus tiempos, cuando aún estaban vivos, humanamente eran dignos de ser llamados santos. No debemos fijarnos a las leyendas católicas, leyendas de algunas religiones, sino la Biblia, abrir la Biblia. La Biblia habla de los apóstoles cuando ellos estuvieron con Jesús, quiénes eran, cómo eran. Al leer el libro de Hechos, son de 28 capítulos, nos describe muy bien cómo eran los apóstoles. Cometían errores. Jesucristo dijo, cuando haya venido el Espíritu Santo, recibiréis el poder. Me seréis mis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Antes de ascensión, cuando estaba en la cumbre de Monte Olivar. También parte final de San Mateo, San Marcos, San Lucas, se repite la misma historia, solo de diferente punto de vista, porque cada apóstol lo escribió de diferente punto de vista. Pero hay mucha similitud. Jesús decía, idos hasta los confines de la tierra, a todas las criaturas, predicad. Todo aquel que creyere recibirá el perdón del pecado en mi nombre y recibirá el don del Espíritu Santo. Luego Jesucristo se ascendió al cielo. Después de 10 días cayó el Espíritu Santo. Conforme a la promesa, los apóstoles recibieron el poder, el Espíritu Santo. Pero la Biblia que dice, ninguno se acordó de la palabra de Jesús. No, ninguno quiso salirse de Jerusalén, viajar a toda Judea, llegar hasta Samaria, viajar hasta los confines de la tierra.
estaba muy cerrado por el judaísmo. Ellos creen que el pueblo judío es el mejor pueblo del mundo entero. Creían que el pueblo judío, el único pueblo digno, el único pueblo elegido por Dios. Podemos ver, ellos estaban encerrados en sus propios juicios, desobedeciendo al Espíritu Santo. Entonces el Señor les prometió, cuando haya venido el Espíritu Santo, recibiréis el poder. Me seréis mis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria, a los confines de la tierra. La Biblia nos presenta, hay dos maneras de ser guiado por el Espíritu Santo. La primera es la manera forzada, no es la manera ideal. Si tú no quieres hacer caso al Espíritu Santo, si tú no quieres escuchar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, él mismo lleva su ministerio. No me quiere hacer caso, le advierte, trata de convencer, no me quiere oír. Bueno, tú a mí me obliga a usar la fuerza. Entonces, forzadamente será guiado por el Espíritu Santo. Eso no es una manera ideal. La segunda, voluntariamente. Estar dispuesta para oír al Espíritu Santo. Como el libro de Hechos capítulo 16. Entre el libro de Hechos capítulo 7 y capítulo 16 hay una diferencia. Los apóstoles no querían predicar a los gentiles, no querían abandonar a Jerusalén. El Espíritu Santo desde el cielo estaba viendo, a ver, no me hacen caso, el Evangelio es para todo el mundo. ¿Ustedes creen que el Evangelio es solo para el pueblo judío? Bueno, llena por el Espíritu Santo a uno de 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén, Esteban. Estaba lleno del Espíritu Santo. En la explanada del templo, él empezó a predicar, supuestamente resumió todo el Antiguo Testamento. Un resumen de la historia de la nación Israel. Luego conecta con Jesucristo, aquel santo, aquel Mesías, vosotros matasteis. ¿Y qué más? ¿Qué pasa? Estaba lleno, una prédica llena del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿Cómo resultó? En vez de gran avivamientos, fuerte persecución. Los judíos religiosos que estaban reunidos, tapando sus oídos, dice, o sea, no podían oír, que la prédica como una espada que hería el corazón de ellos, tapando sus oídos. Vamos a matar a esta secta, este hereje. Rapidándolos, lo asesinaron. De ahí ellos agarraron la fuerza. Vamos a deshacer la comunidad de esa secta. Se levanta gran persecución. ¿Qué pasa? Los cristianos, los primeros cristianos del siglo I eran judeos cristianos. Con llanto y con lágrima tuvieron que abandonar a Jerusalén. Si no, los llevaban, metían al preso. Abandonaron a Jerusalén llorando. Se fueron a toda Judea. Algunos de ellos llorando llegaron hasta Samaria. Sin pensar a los samaritanos, al compartir el Evangelio, los samaritanos recibían el Evangelio. Algunos de ellos llegaron a Siria, Antioquía de Siria, al compartir. Los griegos de Antioquía recibieron la salvación. Al momento de aceptar el Evangelio, se les caía el Espíritu Santo. Por toda parte, sorprendente noticia llegaba a la iglesia de Jerusalén. El evangelio que el pueblo original
rechazó. Los que ni siquiera eran el pueblo original, considerados paganos, al arrepentirse, al creer en el Evangelio, les caía el Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos entender, entonces fue la guía del Espíritu Santo. La persecución que se levantó en el libro de Hechos capítulo 7. El Espíritu Santo organizó la persecución. Eso nos da a entender, en nuestra iglesia también a veces puede levantar alguna persecución o se nos puede venir una situación muy difícil. ¿Sabe cuándo se viene? Cuando la iglesia no obedece a la voz del Espíritu Santo. Un hermano, un miembro negociante, dice mi negocio para la gloria de Dios, pero en su negocio nunca comparte evangelio, su negocio no tiene ninguna vinculación con el evangelio, Dios manda quiebra. Se quiebra el negocio y luego al principio queda desentendido. ¿Qué pasa? Estamos sirviendo al Señor según su manera. Hay un dicho, Sunday cristiano dominguero. Domingo de la mañana, presencial, cree que es manera de servir al Señor. Sabiendo que domingo de la tarde hay culto, miércoles hay culto, hay reunión grupales que corresponde a cada persona, ignora. Apenas domingo matutina participa, luego yo ya estoy sirviendo a Dios. Y da un poco de ofrenda, ni siquiera en realidad el 10%. Y luego es mi diezmo, es mi ofrenda, estoy sirviendo bien al Señor, mi negocio está relacionado con el Señor. Habla mentira. ¿Y Dios cómo considera tu vida? ¿Qué relación tiene conmigo? ¿Tu negocio conmigo qué vinculación tiene? Es una mentira. El Espíritu Santo dice, ¿cómo tú gastas tu dinero para tus deleites, para tu carne? ¿Cuánto tiempo ocupa para tu carne? Luego tú dices que tú me sirves. Entonces el Espíritu Santo manda la quiebra, pone la mano dura. Y cuando ve que mi negocio está por quebrarse, o mi carrera, y por arruinarse, se pone nervioso y tenso. Luego busca a Dios. La Biblia nos presenta dos maneras de ser dirigido por el Espíritu Santo. La primera, la manera no es agradable, obligada. Aunque nosotros no hagamos caso al Espíritu Santo, el Espíritu Santo finalmente logra lo que quiere hacer. Porque Él cumple su propio negocio. Como dice el libro de Apocalipsis, si tú no arrepintieres, moveré de ti mi candelabro. ¿Qué significa mover el candelabro? Bueno, vamos a pensar. Una noche en una casa, la familia está sentada alrededor de una mesa. De repente una persona trae una luz, un candelero prendidos, lo pone en medio de la mesa. ¿Y qué procede? La oscuridad que había corre. ¿Qué significa? Viene la señora, un momento, yo tengo que entrarme al baño, pero en su casa solo hay un solo candelero. Préstame el candelero. Y viene, recoge el candelero, se lo lleva. En el baño estará iluminado, pero la mesa donde la familia estaba sentada, otra vez se viene oscuridad. ¿Qué significa el mover el candelabro? El ministerio. Yo voy a mover de ti. Entonces, aquella iglesia, ¿cómo se quedará? Solo con la apariencia de la iglesia, pero ya no tiene función de la iglesia. Porque el candelabro del Señor lo llevó a otro lugar. No solamente esto sucede
personalmente a una persona, a una comunidad, a una iglesia también. Nuestra iglesia en la Ciudad de México, nuestro enfoque, nuestro interés central, si no fuera realmente el evangelismo, Señor, mueve su candelabro de nuestra iglesia a otra iglesia. Entonces nosotros nos volveremos como un club cristiano, donde los cristianos domingueros se reúnen y aportan un poco de cuota en nombre del diezmo y ofrenda. Se vuelve en una sociedad, se vuelve en un club. Entonces la Biblia nos habla la segunda manera de ser dirigido por el Espíritu Santo, como el libro de Hechos capítulo 16. Apóstol Pablo quería reiniciar su segunda gira evangelística hacia Asia Menor. Como en la primera, allí hubo avivamiento. Él procuraba, pero sintió que el Espíritu Santo no le permite. Aunque la Biblia no describe con tanto detalle, podemos imaginar, cuando quiere subirse a un barco, se agota el boleto, no hay lugar, no hay lugar. Un día con dificultad consigue un boleto, quiere subir al barco, ¡ay, viene una tempestad, no podemos viajar! Así Pablo, y podía sentir que el Espíritu Santo no le permite. Se puso bien pensativo. ¿Qué pasa? ¿Acaso visitar a las iglesias de Asia Menor no es la voluntad de Dios? Según mi razón, según mi lógica, es la voluntad de Dios. Pero ¿por qué no me permite? Estaba orando. Enséñame cuál es tu voluntad. En el sueño ve una visión, algo que nunca en su cerebro había pensado. Aparece una visión, un macedonio, un europeo. En su sueño, con su seña, con su gesto corporal, llamaba: Pablo, ven a este lado, ayúdanos, ayúdanos. Se despierta. El sueño le pareció demasiado real. Un europeo en el sueño llamaba, le rogaba: ven, 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 pasa a este lado, ayúdanos. ¿Qué dice? Él reconoció que el Señor le estaba dirigiendo con rumbo a Europa. Llega a Macedonia, en Grecia, el Evangelio se difundió. Entonces podemos ver dos maneras de ser dirigido por el Espíritu Santo. Apóstol Pablo dijo: ay de mí si no anunciaré el Evangelio. La Biblia habla de ay de solo. Ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Un día yo estoy muy pensativo. Sobre aquel lamentación. Trato de especificar aquel de qué manera vendría sobre mi vida. Ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Ay de solo. Entonces, esta sensibilidad común entre gente que encontraron algún tipo de la salvación. 4 leprosos a la puerta de Ciudad Samaria, luego de ver gran salvación en el campamento de los sirios. Mientras tantos que ciudadanos de Ciudad Samaria estaban hambrientos hasta el grado de matar a sus propios hijos y comérselo. Ellos vieron la gran salvación en el campamento de los sirios. Al principio se comieron, se bebieron locamente. Ellos estaban muy contentos. Vamos a comer, vamos a beber. Y luego vieron muchas joyas, accesorios.
y trataron de colocarse. Según mi imaginación, corresponde a la nariz, corresponde a la oreja de un leproso el arete. Trata de colocarlo y se cae su oreja. Sus dedos, mira, esto es anillo. A 10 dedos yo voy a poner todos. Trata de colocarlo. Cuando comienza a apretar su dedo se cae. Los 4 leprosos se comieron bien, se bebieron bien, trataron de vestirse bien porque vieron muchos vestidos de lujo, con joyas querían adornarse. De repente en el corazón de ellos llegó mismo entendimientos. Amigos, hoy es el día de gran salvación. Si hasta amanecer no anunciamos, vendrá el mal, no anunciamos estas buenas nuevas, vendrá el mal sobre nosotros. Entonces todos los que en la Biblia experimentaron la sombra de la salvación, ellos tienen parte común en la sensibilidad. ¡Ay de mí! Si no anunciamos, el mal vendrá sobre nosotros. Entonces me quedé pensativos. Aquel mencionado mal, aquel ay mencionado, ¿de qué forma en nuestra vida vendría? De multiformes. El Espíritu Santo trata de advertirnos para convencernos, para convertirnos, para que hagamos caso a la guía del Espíritu Santo. Hasta ahora he dirigido muchas bodas. Entre muchas bodas hay algunas bodas que para mí llegaron a ser casos muy negativos. El joven, la joven, antes de casarse, servían bien al Señor. Tenían celo de Dios. Un día deseaban casarse. Luego de casarse, se enfrían totalmente. Entonces me da a entender, la meta de su vida era encontrar una pareja ideal. Ya que llegaron a la meta, se enfría porque ya no tiene más por qué tener celo. ¿Por qué tener más celo de Dios, celo del Evangelio, celo de la iglesia? ¿Por qué? Alcanzaron a la meta final. Su meta final era la boda. Casarse con una pareja ideal, según su parecer. ¡Ay, ya estoy muy contento! Me preocupo al ver a los jóvenes extremadamente sentimentalistas. No son buenos jóvenes. Porque entre el sentimentalismo y el razonamiento debe haber un equilibrio. Sentimiento es un buen sazonador de la vida. Sazona a la vida para que la vida sea más rica. Pero imagínense en un platillo de comida sana, comida muy limpia, demasiado condimento pone y sazonador. Es dañino para la salud. Debe haber un equilibrio entre sazón y comida limpia, comida íntegra, que realmente es saludable para nuestra salud. Debe haber un equilibrio, tanto condimentos. Bueno, al momento de comer, en tu paladar, delicioso, se derrite. ¡Ay, delicioso! Luego, después de unos 30 minutos, te produce mucha sed. Lo sé que la lengua siento amarga, ácido, y me obliga a irme al baño cada rato. Dolor en el estómago. ¿Qué pasó? Demasiado condimento químicos.
no es una comida realmente limpia y saludable. Demasiado comercialismo. Una comida bien preparada por una cocinera que realmente ama a su gente, tal vez al momento de probar en la boca no es tan excelente porque no ha condimentado tantos, pero al probarlo luego puedes sentir sabor, un sabor muy limpio, un sabor muy saludable. Es muy rico. Además, siente que el cuerpo lo absorbe, lo acepta muy bien. Buena comida, es buena comida. Luego de comer, no se siente harto, no se siente acidez, ni siquiera amargura. El cuerpo está muy tranquilo. Entonces, muy buena comida. Entonces, en el material, de materia prima, carne y verdura, hay algunos sazones naturales que misma materia prima contiene. Entonces, entre sazonador, condimentos, el sabor natural que contiene, no solamente sabor, su alimento, vitaminas que contiene, bien nutritivas, debe haber un equilibrio. De la misma manera, entre el razonamiento, el sentimiento, debe haber un equilibrio. Pero si estaría desequilibrados, el sentimiento predomina a esa persona, es una persona no es responsable. Su amor muchas veces es obsesión. No es un amor sano, sino un amor maligno, obsesión. Ay, mi amada esposa, ay, mi amado esposo, ay, mi esposo, ay, mi esposa, ay, mi amor, mi amor. Deja de congregarse para satisfacer a su pareja. Ay, hoy yo me siento un poco mal, no quisiera irme a la iglesia. ¿Te sientes mal? Quédate, descansa. Yo tampoco voy porque te voy a cuidar. Excelente pareja. Excelente armonía. Un día, uno de los dos, ay, hoy es muy buen día. Mira, excelente clima. Ay, me da ganas de irme al parque, me da ganas de irme a playa. Yo te acompaño. Entonces, excelente matrimonio, ¿no? Encima, cuando nazca su primogénito o primogénita, Dios y diosa de su vida. Ay, ay, mi hijo, mi hijito, ay, mi hijita, mi príncipe, mi princesa. ¿Quién no le gusta lo suyo propio? Por nuestro instinto y naturaleza. Pero debe haber dominio propio. Comienza a adorar a su hijo y su hija. En este caso, yo me siento amargo y siento arrepentido de haberlo casado. Si fuera así, sería mejor si no los hubiera casado. Resulta mal. Entonces, como si la meta final de su vida era casarse. Entonces, entre el sentimiento y el razonamiento debe haber un equilibrio. Tiene que saber frenar. Un vehículo solo tiene un motor tan poderoso. Eso no es un vehículo. Es una máquina de matar. Máquina de matar. Un vehículo, un poderoso motor, pero tiene que tener el sistema del frenar, direccional. Entonces es una máquina para matar. Solo tiene sentimiento. Veo a algunos hermanas, yo digo, él se parece a un caballo loco. Solo tiene el acelerador. Cuando
sienta la gana, cuando tenga la gana, no le importa nada, por donde quiera que sea, se va y puede chocar, pero cuando su gana se va, ni siquiera un dedo de su mano quiere moverse. Aquella gana no es una pasión sana que proviene del Cristo. Nada más que su sentimentalismo. Hay algún momento que yo no me siento apasionado, pero al razonar bien, realmente es un negocio del Señor. Con pasión, sin pasión, no importa. Cuando sea la voluntad de Dios, tengo que tomarla, tengo que meterme en ella. Pero cuando me siento apasionado, yo lo hago. Cuando no me siento apasionado, no hago. ¿Quién es el dueño de su sí mismo? Él es el dueño. Si el Señor fuera dueño, ¿qué importa? Como apóstol Pablo dijo, con buena gana predica, sería premio, dice. Pero aunque no tuviera buena gana, tengo deber. Ahí podemos ver entre sentimiento y razonamientos. Cuando yo siento mucha gana, llevo el papel del esposo de una mujer, el padre de unos hijos, el abuelo de unos nietos. Cuando no siento la gana, no lo llevo. Entonces yo soy un psicópata. Yo soy un psicópata verdadero. Tenga la gana o no tenga la gana, con buena gana cuando lo hace, sería excelente. Pero tenga la gana o no tenga la gana, no puedo ignorar que yo tengo el deber. Soy esposo de una mujer. Soy padre de unos hijos. Soy abuelo de unos nietos. Con buena gana, con buena pasión, el predicador si predica del púlpito sería bueno, excelente. Pero no todos los días puede estar apasionados. Hay algunos días que siente desanimado. No quiere predicar. Hay días que los hermanos se ven muy hermosos. Pero hay los días que los hermanos se ven odiosos y fastidiosos. Entonces, esa cara no quiero ver. La cara que se veía como la cara de una oveja, un día se ve como una cara de cabra. No puedo decir son ovejas. No. La cara odiosa son cabras. Es un rebaño de puras cabras. No me gusta. No, ¿cómo todos los días podemos estar apasionados? Entre el sentimiento y el razonamiento debe haber un equilibrio. Saber tomar mi papel es necesario. Yo, por más que hoy no me siento apasionado, no me siento con buena gana, pero yo tengo el deber, la responsabilidad. Tengo que tomarlo. Tengo que dar la cara, tengo que confrontarme con la verdad. Ya entonces la Biblia dice, ¡ay de mí! Aquel ay de multiforme puede llegar a ustedes. Bueno, tanto andaba detrás de tu pareja, verá algún día tu pareja cómo te estaba engañando durante mucho tiempo. Te sentirá ofendido, traicionados. La intervención del Señor. Hay algunos hermanos y hermanas que adoran a sus hijos. Y sus hijos se vuelven enfermizos. ¿Por qué enfermizo? Mientras tanto que los niños de otra casa, otra familia, otro hermano, muy sano. Sí se enferma, pero muy rápido se recupera. Pero los hijos de aquella familia, casi todo el tiempo, todos los momentos, están enfermos. ¿Saben por qué? Por sobreprotegerlo. Dios no puede protegerlo. Dios que dice, tú nunca me das lugar para poder bendecir a tus hijos. No, tú nunca me das, aunque sea un poquito de espacio,
pequeño espacio no me ofrece para que yo cuide a tus hijos. Tú eres el defensor, tú eres el protector, tú eres el cuidador, tú eres el único responsable. Vaya, adelante, yo voy a ser un espectador. Realmente tú serías un excelente cuidador, protector, defensor de tus hijos o no. Yo voy a observar. ¿Qué sucede? Muchas veces así somos tan insensibles. La Biblia dice, ay de mí. Yo digo a ustedes, algunos jóvenes me solicitan, pastor, yo quiero vivir en la iglesia. Mi pregunta, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué quieres vivir en la iglesia? ¿Realmente quieres aprender bien? La vida de fe, excelente. Si tus padres estarían de acuerdo, yo también puedo darte el espacio. Pero ¿cuál es tu propósito? No quiere ver nada de responsabilidad. No quiere colaborar en nada. Solo quiere una vida cómoda. Una vida sin preocupación. No tiene por qué debe vivir en la iglesia. En el primer año que yo llegué como pastor misionero encargado de misión en México, en Cuautitlán Izcalli, vi dentro de la instalación de la iglesia varios jóvenes estaban viviendo. Yo empecé a preguntar a ellos, ¿ustedes desde hace cuánto tiempo están viviendo acá? ¿Y cuál es el propósito? ¿Por qué tú vives aquí? Porque vi en la iglesia hay reglamentos, horario, no participa. Solo quiere un espacio gratis, alimentos gratis, un ambiente favorable, pero en nada quiere colaborar. ¿Para qué tú estás aquí? Tú estás en el tiempo de estudiar, preparar tu futuro. Tienes que tomar una carrera. ¿Por qué tú estás aquí? Tus padres te permitieron. ¿Por qué? Uno por uno empecé a despedirlos. Que salga de la iglesia. Al principio mi fama comenzó a agarrar mala fama. Vino un pastor malo de Perú. Corretea a todos los jóvenes de la iglesia. Yo cuando era adolescente recibí la salvación. Pasé mi adolescencia dentro de la iglesia. Sé muy bien qué es lo que los jóvenes les gustan. ¿Qué es lo que los jóvenes quieren? Sé, yo también fui como uno de ellos. Por eso doy una dirección correcta. Si tú no aprendes a llevar la responsabilidad, si tú no aprendes a colaborar, si tú no aprendes a servir, no tienes por qué vivir acá. Regresa a tu casa. Bajo tus padres aprendes. La vida no como tú piensas es fácil. La vida no es fácil como tú crees. La realidad de vida es muy, muy dura, muy, muy fría. Hay muchos obreros todo el día como un esclavo trabaja. A veces le da gana de suicidarse. Su sueldo es muy pobre. La vida es dura. No como un joven piensa es fácil, del color rosado. No es así. Entonces en la iglesia si no aprende a llevar la responsabilidad, no aprende a colaborar, no aprende a servir, ¿para qué? Y también algunas jóvenes que ya están en edad de casarse quieren incorporar. Yo quiero vivir en la iglesia, ya sé su intención. Para que le considera como una buena candidata para poder casarse con algún estudiante de escuela teológica. Está mal. Si eso fuera realmente tu propósito, fuera. Yo a un futuro ministro me gustaría recomendar una hermana noble. A pesar de alguna debilidad humana,
de mente limpia, el corazón limpio, no una persona calculadora. Porque es muy posesiva. Busca posición. Se equivoca. Ser la esposa de un ministro es ser bien servida. Cuando la iglesia crezca, tal vez. Cuando abre una iglesia, tú tienes que ser servidora, limpiadora, cocinera, cuidadora de la casa, servidora. Tiene que aprender el servir. Pero desde el principio quiere ser servida. Está fuera del lugar, desubicada. La Biblia dice, ay de mí. Durante 20 años estoy recibiendo por el programa de intercambio universitarios, Cuñus Cor, los jóvenes universitarios, durante 10 meses. Muchos me solicitaron, pastor, yo quiero cambiar de mi carrera, quiero estudiar en México cuando estaba en Perú, yo quiero estudiar en Perú y luego yo quiero trabajar en Perú, yo quiero trabajar en México. Mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Si aquí tú no lleva la disciplina como mismo misionero temporal, te corrompes acá. Todo el mundo te aprecia porque tú has sido un misionero temporal, una misionera temporal. Los hermanos guardan el cariño. Nunca a ti te obliga. Mientras tanto es que a otros jóvenes que viven en la iglesia a veces se enfrentan, obliga. Tú también tienes que participar en ese servicio. Pero ya que has sido un misionero temporal, guarda un cariño. No los exige tantos. Nace, él mismo puede hacer un espacio, una zona de confort. Se corrompen. Aquí pasa todo el tiempo tratando de encontrar un novio o una novia. Quiere probar, ni siquiera la seriedad tiene. Ya que es un extranjero, quiere una novia mexicana, un novio mexicano. Así quiere disfrutar. Nunca se desarrolla. Entonces la Biblia nos habla bien claramente. Ay de mí, si no anunciaré el Evangelio. Porque para alguna persona la vida de fe llega a su piel muy difícil de llevarla. Porque la gente dice, el ser salvo no para cualquiera, solo persona seleccionada por Dios, no cualquiera. ¿Por qué alguno siente que el ser salvo por la selección de Dios? La Biblia dice, cualquiera que oyere, cualquiera que creyere, todo aquel que creyere. Es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo anunció. Todo aquel que creyere será salvo. Pero hoy en día no cualquiera dice. Solo alguna persona seleccionada será salva, digna de ser salvación. ¿Por qué alguna persona piensa que la salvación es difícil? El grano. ¿Quién es el sujeto de la salvación? ¿Quién es el sujeto de la salvación? ¿Quién salva? ¿Tú o el Señor? Si tú eres el sujeto de la salvación, para ti la salvación es algo que tiene que lograr. Difícil te sientes. Ay, los 613 mandamientos se vuelven equivalente de 613 escalones conectados al cielo. Yo tengo que pisar bien cada escalón. 1, 2, 3, hasta 230 escalón pisaste bien. Pero en 231 escalón no lo pisa bien, te caes al infierno. Si tú eres el sujeto de la salvación,
Entonces, tú te quieres salvar, entonces en tu piel llegará que la salvación es difícil de recibirlos. Pero si pudiera estar bien conscientes, bien razonable de que el sujeto de la salvación de la humanidad es el Señor Jesucristo. Lo que yo debo hacer, arrepentirme de mi mal camino, confesar que soy pecador, oyendo el Santo Evangelio, creer en Él. Cuando creo en Él, acepto la salvación que Él ha hecho, será salvo. Amén. Algunos dicen, la salvación no es tan difícil. ¿Y por qué la salvación no fuera tan difícil? ¿Por qué mucha gente no la recibe? ¿No la recibe? Por la influencia de Satanás. Tiene muchos pensamientos establecidos. De la misma manera, como el tema de la salvación, llevar la vida de fe para alguna persona, ¿por qué siente difícil? ¿No hay algunos que están desesperados con la vida de la fe? ¿Por qué te sientes desesperado con la vida de fe? Ay, los pastores siempre dicen, la vida de fe, llevar la vida de fe es fácil, ya que son pastores, así deben decirse. Pero no estoy de acuerdo. Yo siento difícil llevar la vida de fe. ¿Por qué uno siente difícil llevar la vida de fe? Porque él cree que eres el sujeto de llevar la vida de fe. Pero quien realmente lleva, o sea, nos salva y preserva nuestra salvación, nuestra vida de fe, es el Señor Jesucristo, no nosotros. Amén. Es el Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que aprender una lección importantísima para ser salvo, o si fueran salvos, para poder llevar la vida de fe triunfante. Tenemos que dejarnos fuera de la obra de Dios. Lo que nosotros debemos hacer, creer en Dios y luego esperar a Dios. Dios es quien cumple su propio ministerio, su misión. Nunca nos ha llamado para que seamos en realidad obreros, sino nos ha llamado para que seamos espectadores, para poder ver su maravilla y creyente, crédulo, y ver, ser espectadores y ver su gloria, glorificar a Dios. Vamos a ver el libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Es muy importante abrir la Biblia, leer atentamente para comprobar qué dice la Biblia. Que no les importe tu sacerdote qué te dice, tu pastor qué te dice, ignórelo. La Biblia qué te dice. Lo que tu pastor te dice, tu sacerdote te dice, ¿conforma la Biblia o no? Eso te importa. Entonces, ¿qué dice? Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, versículo 4. Según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Ya una pausa. Antes de la fundación del mundo, nos escogió en Él, en Cristo Jesús. Entonces, esta elección, ¿a quiénes se dirigen? Según la Biblia, a todo aquel que creyere. Todo aquel que creyere. No hay una persona sin que crea, sin que se arrepienta, esté seleccionado, sino todo aquel que creyere. Dice, antes de la fundación del mundo, nos escogió en Él. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por nuestra propia obra? ¿Por nuestra propia obra? ¿Por nuestros propios méritos? No, esto es el plan de Dios. Amén. Plan de Dios. Es mi plan. Que tú seas santos, sin mancha delante de mí en Cristo Jesús, por la obra del Cristo. Amén. Siguiente versículo. Siguiente, versículo 5. Hace Efesios capítulo versículo 5. Bueno, hay falla técnica porque no veo. Versículo 5. Bueno, voy a ver. Aquí no hay proyección, aquí ya apareció. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Ya, en el segundo lugar, para que seamos aceptos, adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya aquí incluye nuestra condición. Antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros pudiéramos hacer algo, el mal y el bien, pudiéramos existir antes de nosotros, antes de la fundación del mundo, nos escogió en Cristo Jesús. Todo aquel que cree en Él escogió para que por Cristo Jesús sean santos, santos sin mancha delante de Dios, y seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Amén. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros aquí en Efesios capítulo 1, desde el versículo 13 al 6, podemos ver parte de grandísimos planes de Dios. Plan redentor, plan de la salvación. Antes de la fundación del mundo, antes de que me formara en el vientre de mi madre, antes de que yo pudiera tener mi propio carácter, antes de la fundación del mundo, en Él nos escogió, en Él. Entonces, para Dios, el sujeto de esta maravilla es Jesucristo, no nosotros. En Él fuésemos santos, sin mancha, delante de Dios. En el segundo lugar, seamos adoptados hijos. En el tercer lugar, seamos alabanceros de la gracia de su gloria. Aquí podemos ver que según el plan de Dios, Él quiso que nosotros nos convirtiéramos obreros, trabajadores, alabanceros. Aquí está.
un integrante del grupo Alba, lo siento por mencionar el nombre de una persona del culto general, Alex Ponce. Tiene buena voz. Personalmente me gusta. Pero, ¿dónde está Alex Ponce? Se asustó. Buen talento. Pero cada vez que Alex canta, yo siento algo. Le falta algo. Le falta algo. Había una propaganda, falta 2%. Es una frase de propaganda de un refresco. Entonces, primero muestra diferentes ratas de refrescos que ya se venden en el mercado. ¿No les falta algo, un 2%? Luego presenta sus productos. Esto completa lo que faltaba. Yo cada vez que oigo la interpretación de Alex Ponce, siento una falta. Carencia, o mejor, no es carencia, deficiencia de la espiritualidad. Siento que le falta la espiritualidad. El sentimentalismo, suficiente. Emocionalismo. Talento, bastante bueno. Pero la parte, considerado como parte del motor, la profundidad espiritual. ¿Por qué la interpretación del coro Gracia es magnífica y conmovedora a cualquier oyente? Yo cuántas veces sentí maravillado, no en la hora del concierto, especialmente cuando el coro está ensayando, por mi carácter de persona, aunque está restringida, nadie puede acercarse, yo puedo, sí. Entonces ahí sentadito cerca, cuando ellos ensayan, su entonación, cómo toca mi corazón. En un momento, yo me quedo conmovido. Oh, Señor. A veces me da ganas de lagrimear. ¿Y por qué sus canciones, interpretaciones, tienen el poder conmovedor? No solamente están cantando como máquina conforme a partituras, sino llevan la disciplina en la vida de la fe, la profundidad de la vida de fe de ellos. Es un plus para que la entonación, la interpretación lleve un efecto especial, el poder conmovedor. Eso es lo que te hace falta. ¿Cómo, pastor, puedo mejorarlo? Bueno, llevar buena práctica de vida de fe, profundizarte. Si tú te profundizas en la vida de fe, letras de tus canciones, tu entonación, interpretación será otro nivel. Llegará gente, no solo hasta el oído, ay, qué bonito, me gusta, sino llegar hasta acá. Conmueve mi corazón. Luego lleva mi corazón ante el trono del Cristo. Prepara mi corazón para recibir la palabra de Dios. Aquí, ¿qué dice? Ya antes de terminar, yo les digo, en nuestra vida de fe, sobre el tema de ser salvo, quítate de él, quítate de aquel plan tu persona, no lo incluya. 100% de la obra divina del Cristo, obra de Dios. El tema de ser salvo es obra divina. Amén. No es obra humana.
Es obra divina. Entonces, quítate de aquel magnífico plan tu propia persona. Quítate de él tu propia persona. Ponte en lugar de espectador. Mirar, estar viendo para glorificar, para ser alabancero de la gloria de su gracia. Entonces, el Señor me salvó. No es que yo me procure alcanzar, sino Él me salvó. Yo no tengo que tratar de atraparlo, sino Él me ha atrapado. Él me ha atrapado. Yo no tengo que atraparla, sino Él me ha atrapado. Encontrarme que Él ya me atrapó. El nombre de Jesucristo es la salvación de Dios. El que tiene por nombre salvación de Dios. ¿Cómo terminó en la cruz? Consumado es. Dijo, terminado está. Cristo en la cruz dijo, semi-terminado, casi terminado. Él dijo, consumado es. Todo está terminado, dijo. ¿De quién nos salvó entonces? Él nos salvó. Mi papel, encontrarlo, luego creer en Él, que me ha salvado. No hay otra manera de ser salvo. Ay, te agradezco. Moriste en la cruz. Qué pobrecitos. Me siento deudor. Ahora yo te voy a colaborar. Voy a acumular mis méritos. Nunca alcanzará la salvación. Entonces tú sentirás en toda tu vida el ser salvo está muy lejos de ti. Lleva la vida de fe también. Cuando quiere cargarse, yo anteayer, en la primera presentación del musical Scrooge, vi dónde está David. Sí, el conductor. Cómo temblaba, cómo estaba nervioso. El teatro de Metepec se llama el Teatro del Barro. Él dijo, hoy en el Teatro del Barrio. El semblante del presidente municipal. Entonces, no es barrio, sino es barro. Bueno, así desarrollamos. Entonces, antes de cargarte, es necesario tener un tiempo silencioso. Buscar un lugar silencioso. Meditar bien. Lo que realmente ahora yo pretendo hacerlo, ¿será mi responsabilidad? ¿Será mi trabajo? ¿O es el trabajo de Dios? Hoy es la obra de Dios. Si fuera la obra de Dios, Él a mí no me exige la responsabilidad, sino Él quiere que yo sea crédulo, creyente, un crédulo, un creyente, que quien crea en Él. Si fuera tu trabajo, si fuera tu obra, tú la acabarás. Amén. Creer en Él. De mi papel es creer. Luego, depositar mi confianza, creyendo en Él, ir detrás de Él, para poder
ver lo que Cristo hace en nuestra vida. Entonces la carga se va de nuestro corazón. Construir la central de Misión América Latina es mi responsabilidad. Algunos dirán, sí, usted es su responsabilidad. ¿Será mi responsabilidad? ¿Será mi obra? ¿Mi trabajo? ¿O realmente sería la obra de Dios? ¿De cuál debería ser mi papel? ¿El papel del ser todopoderoso? ¿O casi todopoderoso? ¿Tratar de resolver todas las situaciones? Mi papel es ser crédulo, creyente. Aunque no tenga nada de capital, no tenga nada de condición favorable, creer. Señor, tu obra, sé que es tu obra, tú la acabarás. Creer en Él, luego encomendando en mano de Él, ir detrás de Él, queriendo ver la salvación de Dios. Entonces, luego de unos años, aquí encontraremos una nave enorme o no. Ahí usted me va a ver en el fondo, en el púlpito, desde lejos de 1 kilómetro. Entonces, me ve desde lejos, el pastor Pablo se ve chiquitito. Claro, ya en aquel tiempo estaríamos usando un sistema de red en vez de proyección LED, enorme, pantalla gigantesca, verá mi cara como una roca enorme. Ay, no quiero verla. Entonces, hoy pastor salió que no se arregló muy bien. Mira, se ve su moco acá, mira, suciedad, su saliva. Todo podrán ver. Mi cara enorme, una pantalla del sistema de LED. Mi papel es el ser crédulo, creyente. Creyendo en Él, irme detrás de Él, queriendo ver su salvación. Amén. No se olviden, es digno de memorizarlos. Tenemos que dejarnos fuera de la obra de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer, creer en Dios. Depositar nuestra confianza en Él. Luego ver su gloria. Luego alabar a Dios. Amén. Hoy aquí hay muchos equivocados, ¿no? Se creen, yo soy el sujeto de resolver este asunto. Yo soy el sujeto de conducir maravillosamente. Nunca entonces puede conducir bien. Yo soy el sujeto de presentarme como un actor profesional. Ningún joven ya puede actuarse bien. Confiar en Dios. Tenemos que dejarnos fuera del plan, fuera de la obra de Dios, estar en el lugar de creyente, depositando nuestra confianza en Él y ver lo que Dios hace. Entonces la vida de fe llegará a nuestra piel muy fácil. Muy fácil. Amén. Hoy en la mañana no hay algunos que llegaron muy estresados. Todo mi cuerpo tenso, contraído. Por aquí, por allá. Porque estamos en un lugar equivocado. Que den el lugar al Señor es Cristo. Nosotros nos quedemos fuera de su obra, fuera del que lo hace, sino lugar de espectadores, alabanceros. Entonces Él hará su obra. Hoy hasta aquí compartimos. Jerusalén Radio es la emisora internacional online de Misión Buenas Nuevas. Es de fácil acceso ya que se encuentra en gran variedad de aplicaciones.
Somos una radiodifusora digital cristiana que comparte el corazón de Dios, con programación variada y un equipo que trabaja para crear contenido de calidad. Innovando, creando, compartiendo y predicando la palabra de Dios. Tenemos como propósito esparcir el Evangelio a todas las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Deseamos regalar a todos nuestros oyentes una forma diferente y accesible de acercarse a Dios. Jerusalén Radio, siempre contigo. Aventurémonos al sorprendente viaje al corazón. ¿Alguna vez has escuchado sobre el mundo del corazón? La sabiduría y la felicidad provienen de ahí. Aprendamos divirtiéndonos con este libro. En el sorprendente viaje al corazón, escrito por el pastor Oxu Park, podrás encontrar historias y personajes muy interesantes, colorido, divertido, educativo e interactivo. ¿Quieres conocer cómo funciona el mundo del corazón? Descubramos juntos la respuesta mientras nos aventuramos al sorprendente viaje al corazón.